El regreso a los centros comerciales en México y América Latina representó una revolución para los desarrolladores, operadores y retailers. A los retos de la desocupación, el ajuste en la expansión y la omnicanalidad de la era pospandemia se sumaron nuevos hábitos y demandas del consumidor. Las marcas reinventaron su razón de ser en aras del nuevo contexto. Continuamos nuestra serie 3 ideas que inspiran en el retail con Jorge Lizán, un promotor del desarrollo de marcas en América Latina. Bienvenido, Jorge. ¿Qué lecciones aprendidas nos puedes compartir? Muchas gracias, Claudia, por la invitación y mucho gusto de poder platicar un poco con tu público. Recuerdo haber escrito un artículo por ahí de marzo o abril del 2020, donde todos estábamos realmente en un punto totalmente de incertidumbre porque nunca habíamos vivido algo similar. Exactamente en abril del 2020 fue el primer mes donde pues todas las tiendas estaban cerradas a nivel mundial, los centros comerciales también, y tanto los retailers como los desarrolladores, los dueños de los centros comerciales, se sentaron a platicar de qué iban a hacer, ¿no? Porque primero esperábamos que iban a ser 2 semanas, 3 semanas, después 2 meses, y se convirtió en una pandemia un poco más, en un cierre un poco más largo, ¿no? Dependiendo de la ciudad o del país. Realmente pensábamos que el mundo se estaba terminando, pensamos que el retail físico iba a desaparecer, pero realmente no fue así. La reapertura comenzó en diferentes países a finales del 2020. En algunos solamente el cierre, o en algunas ciudades el cierre fue muy corto. Por ejemplo, en la ciudad de Miami reabrieron el 18 de mayo del 2020 y no volvieron a cerrar. Por ejemplo, China se acaba de liberalizar y acaban de reabrir completamente el país a los visitantes extranjeros. Pero a final de cuentas los retailers han sobrevivido. Es cierto que los que venían mal desde antes de la pandemia, pues realmente fue la estocada que hizo que murieran y que desaparecieran. Pero como yo lo veo, fue realmente, la pandemia sirvió como una especie de filtro o de limpieza para lo que estaba mal, lo que venía mal realmente que terminara, y los que estaban haciendo bien las cosas y los que supieron adaptarse a la nueva realidad, realmente en ese momento están en general muy bien, ¿no? Hay algunas marcas que están en problemas y todos sabemos, siempre hay noticias en los medios sobre alguna marca que acaba de entrar en bancarrota, pero muchas de ellas vienen ya desde hace tiempo con problemas, ¿no? Muy recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos, Party City anunció que entra en bancarrota, y obviamente Bed Bath & Beyond está cerrando tiendas en todo el país. Pero son realmente excepciones. 2021 un poco más difícil, porque obviamente fue la reapertura y volver a retomar el ritmo, pero 2022 ha sido realmente un año muy positivo para todas las marcas a nivel internacional. En especial las marcas que ofrecen algún tipo de experiencia, ¿no? Sobre todo marcas de restaurantes o conceptos de restaurantes, de alimentos y bebidas, y las de entretenimiento. Son tal vez las que están en este momento resurgiendo con más fuerza. Todo lo que tiene que ver con experiencias y con actividades un poco más allá de solamente la venta, son las que están surgiendo, y algunos nuevos conceptos que no nos imaginábamos hace muy poco tiempo, ¿no? Algunos que involucran realidad virtual o realidad aumentada están en este momento teniendo una actividad muy importante. En general, el retail se ve desde el punto de vista positivo en este momento. El futuro, por lo menos el futuro cercano, es bastante alentador. Y los problemas que surgieron después de la pandemia, por ejemplo, la dificultad en contratar personal, o todos los problemas con las cadenas de distribución, sobre todo de los productos importados de Asia, poco a poco se han estado resolviendo o mejorando. De alguna manera también COVID le sirvió a todos los retailers para analizar sus modelos de operación y la forma en la que estaban haciendo negocios, y se dieron cuenta que tal vez no estaban siendo muy eficientes. Algunos de ellos estaban operando con demasiado personal o estaban teniendo gastos mayores de los que deberían de tener, y realmente COVID los hizo ser un poco más eficientes. Entonces el resurgimiento del retail ha sido realmente muy bueno.
porque los modelos de negocio son actualmente como más lean, más ligeros, más eficientes y más rentables, ¿no? Lo cual está haciendo que las compañías de retail realmente estén teniendo una muy buena actividad. En especial, yo diría también los segmentos altos y bajos, lo que se llama el value retail, o sea, todo lo que es de precio bajo, tiene una actividad muy, muy importante. Y lo más alto, ¿no? El punto más alto de la cadena, que es todo el retail de lujo, también ha tenido un performance realmente excepcional, ¿no? Lo vemos en estas compañías como LVMH o Kering, que reportan números e incrementos de ventas fuera de serie, ¿no? Fuera del estándar, ¿no? Jorge, ¿de qué manera pueden navegar las marcas? Y tú que, bueno, insisto en la introducción a esta conversación del tema de ser promotor, de ayudar, de hacer consultoría a muchas marcas, no de hoy ni de poco antes de la pandemia, llevas muchos años en todo esto. ¿Y cómo se puede navegar en tiempos en donde algunos dicen que en América Latina en particular viene una era de menor expansión? Y por otro lado, mencionabas en esta primera respuesta el tema del reordenamiento de las cadenas de suministro. Me parece que son dos elementos o dos condicionantes que están marcando el futuro inmediato de las marcas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hay siempre dificultades, ¿no? Si no fue en su momento el rompimiento de la cadena de las cadenas de distribución. Durante la pandemia hubo mucha mercancía que se quedó en los puertos o en las fábricas, que simplemente no pudo ser fabricada porque en China las fábricas estaban cerradas y la gente estaba en cuarentena, ¿no? Después, el problema de la inflación, ¿no? Que es un problema global que todos estamos viviendo, que se ha mejorado un poco, pero también eso ha creado unas presiones muy, muy fuertes, ¿no? Y en Latinoamérica en específico, es cierto, estamos en una etapa de menor expansión. Desde hace un par de años también con problemas políticos y económicos en diferentes países, ¿no? Los nuevos gobiernos de algunos países no necesariamente tan amigables a las inversiones extranjeras o a la iniciativa privada. Los mercados más abiertos en este momento están teniendo problemas políticos que obviamente afectan la actividad económica. Y hay muchísima incertidumbre. Y más recientemente la crisis de los bancos en Estados Unidos o en Europa, el alza en las tasas de interés. Obviamente el capital es un poco más difícil de conseguir en este momento y más caro. Hay muchas presiones, a pesar de que después de COVID el retail y el retail físico en específico resurgió con mucho dinamismo, pero hay en nuestra región gran incertidumbre, hay grandes presiones políticas y económicas y bueno, hay cierto temor a hacer nuevas inversiones en muchos de nuestros países. Bueno, por otro lado también está sin duda, Jorge, el tema del e-commerce, que fue un salvavidas real para muchas marcas que ante el cierre de operaciones fue una alternativa. ¿Tu perspectiva es que el e-commerce llegó para quedarse o entrará a una nueva etapa y de qué manera lo están asumiendo los retailers? Sí, claro, definitivamente el e-commerce se llegó para quedarse. En el pasado, y a mí me tocó ser testigo de eso, cuando yo trabajaba para ICSC, que es la Asociación Global de Centros Comerciales, estoy hablando hace más de 10 años, veíamos a Amazon como el enemigo, ¿no? Como el diablo casi. La asociación invertía millones de dólares en Washington haciendo lobbying en contra de Amazon. Actualmente Amazon es un miembro más de ICSC, junto con muchos otros marketplaces, otras plataformas de comercio electrónico, y no se concibe en este momento ninguna estrategia de retail sin ser completamente omnicanal y multicanal, ¿no? Es prácticamente muy difícil que haya un retailer que no tenga una estrategia de e-commerce. Pero hacer e-commerce tiene sus bemoles, sus dificultades, ¿no? O particularidades. Es relativamente caro, es difícil hacer la última milla y es de lo que se habla mucho. Y para algunos retailers que tienen una estrategia multicanal no es necesariamente
el canal más rentable o con mayores tasas de rentabilidad. A pesar de eso, no se puede concebir en este momento ninguna estrategia de retail que no contemple algún tipo de comercio electrónico, ¿no? Y sí, durante la pandemia, que fue un periodo muy específico, el e-commerce tuvo un resurgimiento muy, muy grande, un crecimiento impresionante. En Latinoamérica representaba menos del 10%, tal vez el 5% de las ventas, y actualmente está en más del 10%, tal vez el 15%. Por ejemplo, las tiendas departamentales en nuestra región, que son muy, muy importantes, han incrementado también mucho la cantidad o el porcentaje de su negocio que hacen a través del comercio electrónico, a través de sus marketplaces o plataformas. Por ejemplo, antes de la pandemia, Falabella, que es como el equivalente a Liverpool, pero en Sudamérica, el porcentaje de sus ventas que representaba falabella.com era más o menos 14%. Ahora es de más del 20% y cada vez más. Porque hay una limitante muy, 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 muy importante en las tiendas departamentales físicas, que es que tienen cierto número de metros cuadrados donde pueden tener mercancía. Entonces hay pues hasta un punto donde pueden tener o agregar nuevas marcas, pero en un marketplace pues es prácticamente ilimitado. Puedes agregar cuantas marcas quieras y puedes tener cuantos SKUs requieras, ¿no? Entonces, obviamente es un canal mucho más flexible que el retail físico, ¿no? Pero definitivamente cada vez la población de Latinoamérica se acostumbra más a comprar en línea. Antes era muy complicado, sobre todo la entrega. La gente no confiaba, número uno, en los métodos de pago, y número dos, en que le llegara el producto. Pero actualmente, pues con todos los servicios de entrega a domicilio, pues está garantizado que el producto te va a llegar. Y actualmente los precios los periodos de entrega son más cortos, ¿no? Prácticamente puedes recibir tu mercancía al día siguiente y puedes regresarla. Ha habido una evolución muy importante del e-commerce en Latinoamérica. Antes de la pandemia no nos sentíamos tan confiados como actualmente con el comercio electrónico. Jorge, sin embargo, en medio están las marcas y en particular las que utilizaban, pienso en México, como punto de partida para su proceso de crecimiento o establecimiento, las famosas flagship store, ¿no? En las departamentales. Y hoy pues estamos viendo que muchos han hecho una mezcla, ¿no? Sobre todo las nuevas, las que están llegando del exterior o las que han sido estos famosos unicornios o en pequeños emprendimientos que ahora buscan ese canal. ¿Cómo ves esa evolución y qué reto representa también para las departamentales? Lo comento no solo por lo que mencionabas de esto que plantea el poder establecer metros cuadrados que sean rentables, sino también por el hecho de que sabemos que no todas las departamentales están pudiendo tener esa agilidad para poder crecer como sí lo hacían en la etapa de expansión. Hay muchos retailers que no tienen necesariamente una necesidad de tener tiendas standalone o tiendas físicas, ¿no? Sino que pueden estar fácilmente con shopping shops, o sea, con tiendas dentro de tiendas departamentales. Hay una marca española de ropa, Punto Roma, que tiene me parece 110 puntos de venta en México, y seguramente nadie de ustedes ha visto una tienda de Punto Roma en ningún centro comercial porque no existen las tiendas, pero están dentro de Liverpool. Y esa es su estrategia y es perfectamente válido. A ellos les funciona muy bien estar como un shopping shop y no tienen en este momento la necesidad de tener tiendas independientes. Pero muchos otros retailers sí tienen esa necesidad para de alguna manera crear la marca o crear el brand awareness o brand equity. Por otro lado, hay muchos retailers que comenzaron como retailers en línea. Algunos ejemplos, por ejemplo, en México, Ben & Frank, que es un nativo digital originalmente
y ahora tendrán unas 70, 80 tiendas físicas, ¿no? Entonces, viene de ambos lados. Tanto hay tiendas o hay retailers que no tienen tiendas standalone, que están dentro de tiendas departamentales. Hay otros que empezaron de forma en línea o en forma digital y ahora tienen tiendas físicas. No hay una sola fórmula o no hay realmente una receta secreta, sino mucho depende de la estrategia de cada retailer. En el caso de las tiendas departamentales en Latinoamérica, estamos viendo algo completamente diferente a lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, históricamente, había muchísimas cadenas de tiendas departamentales, algunas regionales, además de las nacionales como Macy's y Bloomingdale's, etc. Y ha habido una consolidación a través de los años. Las más grandes han comprado a las más pequeñas y muchas han desaparecido. Y eso ha generado un problema muy, muy grave en los centros comerciales en Estados Unidos, porque no solamente han dejado cajas enteras vacías y cajas muy, muy grandes, sino además los contratos en Estados Unidos tienen esta cláusula de co-tenancy, donde un retailer en línea, online, o sea, un retailer una marca que está en el mall, tiene el derecho a terminar el contrato si alguna tienda departamental en el centro comercial se va. En México es muy raro ver ese tipo de cláusulas en los contratos, pero en Estados Unidos la muerte de esas marcas de tiendas departamentales está creando un problema muy, muy grave. En el caso de Latinoamérica no es así, porque número uno, hay pocos players en cada mercado. En Sudamérica pues tenemos Falabella, tenemos Ripley, en algunos países tenemos Almacenes París, etc. Pero tenemos uno o dos players, que es también el caso de México. En México tenemos, pues obviamente Palacio de Hierro, Liverpool y Sears, por ahí Suburbia se podría considerar también como un player, pero tampoco hay demasiadas opciones. Y a final de cuentas en Latinoamérica, más que lugares de venta, más que retailers son bancos, son instituciones financieras. Como tal vez ustedes saben, Falabella es el emisor de tarjetas de crédito más grande de toda Latinoamérica, algo así como 5 millones de tarjetas de crédito. Entonces realmente son unos instrumentos financieros para el público. Muchas veces el cliente no podría acceder a muchos bienes si no los comprara a través de las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales o a través de los planes de pago mensual de las tiendas departamentales. Eso también hace que muchos de los retailers que están dentro de las tiendas departamentales, algunos hasta marcas de lujo, les cuesta mucho trabajo operar fuera de esas tiendas departamentales, y porque se han acostumbrado o de alguna manera dependen de todas esas ventajas que tienen de que el cliente pueda pagar en 12 mensualidades sin intereses o las promociones de las ventas nocturnas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la situación de las tiendas departamentales en Latinoamérica es completamente diferente que en Estados Unidos. Es un segmento bastante saludable, bastante sano, y cumplen una función muy importante en el ecosistema de centros comerciales en nuestra región. Sí, lo que estamos viendo también son muchos casos específicos, y me refiero, por ejemplo, a México, donde, por ejemplo, un Palacio de Hierro que tenía una batalla muy, muy ganada en el segmento de lujo, por ejemplo, de la industria cosmética, pues ahora vemos que en sentido contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, pues le lleva la batalla ganada a Sephora, por ejemplo, ¿no? Con esta posibilidad de acceso a todas las ventajas que mencionabas tú que tienen en las tiendas departamentales algunas marcas. ¿Qué ves en específico del mercado mexicano, Jorge, en función de la llegada de conceptos? Muy recientemente estoy viendo conceptos que requieren grandes superficies, que son muy experienciales, en algunos casos hasta son museos, pero no en el museo, digamos, como un museo de antropología, sino son museos interactivos pero al final de cuentas son conceptos de retail. El entretenimiento, definitivamente, todo lo que tenga que ver con
con entretenimiento en todos los segmentos, desde infantil o de entretenimiento adulto. También el hecho de que antes, por ejemplo, los restaurantes o la oferta de alimentación en los centros comerciales era sobre todo no solamente los food courts, que tenían pues conceptos de comida rápida, y algunos restaurantes casuales, cadenas casuales, pero actualmente estamos viendo de alguna manera restaurantes de lo que se llama fine dining en centros comerciales, ¿no? Es realmente la elevación de la experiencia de restauración, de la experiencia de alimentos y bebidas en los centros comerciales y de entretenimiento. Sobre todo eso, y sobre todo también la curaduría de las marcas que están en los centros comerciales. A pesar de que obviamente hay marcas que están en todos los centros comerciales, pero ya empezamos a ver cierta especialización. Algunos centros comerciales de lujo que tienen ciertas marcas, por ejemplo, otros un poco tal vez más populares que tienen otras marcas. Hay cierta segmentación o especialización que antes no veíamos, ¿no? El mercado se está segmentando y se está especializando en ese sentido, y yo creo que eso es algo positivo también para poder entender al cliente y darle lo que está buscando, ¿no? ¿Qué tan fácil está siendo para las marcas entrar a este proceso de negociación, las que están llegando, cuando sabemos que, bueno, hay conceptos o desarrollos muy, muy exitosos donde hay incluso lista de espera para poder entrar, ¿no? Con todo y pandemia, pero también sabemos que hay otros e incluso mercados que han rebasado la cuota, que están saturados. ¿Está habiendo una actitud por parte del desarrollador para favorecer este proceso de transformación y llegada de conceptos? Definitivamente los desarrolladores están conscientes de que tienen que cambiar su estrategia. Están en una actitud más razonable o humilde que antes de la pandemia. Y yo creo que se ha nivelado también esa relación entre el tenant y el landlord, el retailer y el desarrollador. Antes, en Latinoamérica, tal vez el desarrollador tenía un poder de negociación mayor, y ahora está un poco más equilibrado, ¿no? Muy difícil conseguir los espacios, porque a diferencia de centros comerciales en Estados Unidos, en Latinoamérica y en México en específico, no hay mucha disponibilidad de espacios. Sí hay ampliaciones, donde hay oportunidades, obviamente, y hay algunos retailers que se están, algunos centros comerciales que se están renovando y reciclando y que tienen nuevos espacios, pero no es de que haya una disponibilidad muy, muy grande de espacios. Sobre todo para las superficies medianas y grandes, para los retailers que necesitan 2,000, 3,000 metros cuadrados, no hay muchas opciones, ¿no? Porque esos centros comerciales tienen superficies medianas, tal vez un H&M o algún retailer especializado, un Office Depot, un Petco, etc. Pero realmente las anclas son las tiendas departamentales. Pero no hay muchos espacios de esas dimensiones en los centros comerciales. También veo que he estado experimentando recientemente que están llegando algunas marcas que están compitiendo ya en un segmento un poco saturado, ¿no? Y para esas marcas, por ejemplo, hace algunos años o algunos meses estaba representando a una marca de hamburguesas de Estados Unidos que de alguna manera sería la cuarta cadena de Estados Unidos del mismo tipo que estaría jugando en México, independientemente de las marcas locales y de las cadenas de Better Burgers que existen, que son diferentes segmentos, pero esta era la cuarta cadena, ¿no? Cuando la tercera tal vez tiene 300 unidades y está en todos los centros comerciales de México, pues realmente la posibilidad de que esta cadena tenga espacios en muchos centros comerciales es relativamente baja, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta saturación en algunos segmentos y eso también está haciendo difícil para algunas marcas poder llegar. Y esto, independientemente de que es una marca muy conocida y muy reconocida, ¿no? Entonces,
a diferencia de Estados Unidos, donde hay disponibilidad y donde uno puede todavía como retailer conseguir ubicaciones, en México y en Latinoamérica es más difícil. ¿Cómo ves, Jorge, el hecho de que el mercado en México esté un poco más institucional, es decir, la llegada de las fibras? ¿Qué le ha venido a agregar a la fórmula desde la perspectiva del retailer? Creo que un gran nivel de profesionalización. Actualmente se entiende el negocio como un negocio inmobiliario, pero financiero, ¿no? Los desarrolladores entienden que es importante que un retailer tenga un buen performance, unas buenas ventas, porque a final de cuentas el valor o la evaluación de su activo va a depender de eso. Un activo no vale nada si no tiene un activo comercial, si no tiene ingresos, si no tiene rentas. Entonces, eso en el pasado no se entendía, o no se entendía de esa manera. Y obviamente la institucionalización de la industria o del segmento ha ayudado a que se entienda, porque al final de cuentas las fibras le tienen que reportar resultados a sus inversionistas, y muchos de sus inversionistas son fondos de capital privado o family offices a nivel internacional, o son, en el caso de México, pueden ser las Afores, o pueden ser vehículos de inversión tanto locales como internacionales, ¿no? Y estos inversionistas están esperando retornos, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una gran profesionalización, y yo creo que se ha aprendido mucho de la industria de REITs, de fibras, a nivel internacional. En México tenemos, creo que son 12 años desde que se aprobó la primera fibra, pero esta industria en los Estados Unidos proviene de los años 70. Entonces, bueno, esos 30 años de experiencia nos han servido mucho para la profesionalización de la industria. El hecho también de que existe una asociación, la MEFIBRA, es realmente muy bueno, porque además esta entidad está relacionada con la entidad en Estados Unidos, ¿no? Que se llama NEREIT. Entonces, bueno, hay constantemente programas de capacitación y hay buenas prácticas que se practican en la industria, ¿no? Entonces, definitivamente ha habido una profesionalización de la industria en los últimos 12 años. Finalmente, y esto que te pediré seguro es parte de tu práctica y consultoría y la compañía que haces con las marcas, pero si te pidiera que me pudieras definir en 3 palabras, 3 ideas fundamentales para inspirar a cualquiera que quiera llegar a América Latina, ¿qué me dirías? Una de ellas es oportunidad. Definitivamente Latinoamérica sigue siendo un territorio de oportunidad. Otro es resistencia, porque no es fácil. Nosotros estamos acostumbrados a constantemente estar enfrentando incertidumbre e inestabilidad, pero sobre todo creo que la más importante es innovación. La industria de centros comerciales en Latinoamérica y de retail en Latinoamérica es una industria completamente dinámica. Está prácticamente a nivel mundial. Está más evolucionada, en mi opinión, que, por ejemplo, la industria en Europa y en otras regiones más desarrolladas. Y puede ser comparable a la industria en Estados Unidos o en el Medio Oriente o en Asia, que son en este momento las regiones que están llevando la delantera. Entonces yo veo mucha innovación, veo que constantemente se están probando nuevos modelos, y son las 3 palabras con las que yo definiría la industria de retail y de centros comerciales en Latinoamérica.